Bueno, machitos, México causa caos en Ecuador. No paran las noticias con respecto a todo este caos que ha estado pasando, machitos. Marica, ya. Están muy pendientes de lo que nos trae este super video. Le llueve sobre mojado a Daniel Noboa en una crisis sin precedente en Ecuador. Las consecuencias del asalto armado a la embajada mexicana en Quito se van configurando en distintas dimensiones: energético, judicial, político, seguridad, internacional, creando las condiciones propicias para un desastre. Ningún gobierno ecuatoriano ha tenido un escenario tan complicado, ni siquiera en los conflictos bélicos del siglo pasado, y menos aún en el presente, tras las posturas nacionalistas que tuvo Rafael Correa. Daniel Noboa, el presidente más joven de la historia de Ecuador, con apenas 36 años, asumió el cargo el 23 de noviembre del 2023. Y a diferencia de un mandato presidencial normal de 4 años, Noboa gobernará por solo 1 año y medio, pues no inició un periodo nuevo, sino que completará el que no terminó su predecesor Guillermo Lasso, quien, a cambio de elecciones anticipadas, pudo disolver la asamblea que bloqueaba sus propuestas, ¿no? En lo que políticamente se conoce como muerte cruzada. Curiosamente, Noboa tuvo un maratónico e inusual ascenso en la contienda electoral, pues su competencia, Luisa González, era la favorita para ganar, pero tras un trágico suceso que le costó la vida a otro aspirante presidencial, Fernando Villavicencio, y que dejó en evidencia la creciente inseguridad en el país sudamericano, Luisa González cayó en las encuestas y Noboa creció anormal y cuestionablemente rápido. De esta forma, sin un apoyo popular claro y con debilidad, llegó Noboa a la presidencia, quien necesitaba sí o sí algo que le diera solidez y buena imagen a su mandato, lo que posiblemente explica la estúpida decisión de asaltar la embajada mexicana, que hundió a su gobierno. Los ecuatorianos volverán a las urnas este 21 de abril para decidir sobre las reformas legales y cambios a la Constitución planteados por el presidente Daniel Noboa, a través de 11 preguntas enfocadas en las áreas de seguridad, justicia, empleo y arbitrajes internacionales. Luego de que en enero Noboa declaró el conflicto interno armado en el país debido a la escalada de violencia, el proyecto gubernamental de impulsar un referendo que permita a las Fuerzas Armadas participar en la seguridad interna y apoyar a la policía fue tomando impulso y se convirtió en la consigna del gobierno para mejorar su imagen. Los presos sin sentencia fueron el jueves 18 de abril los primeros en votar el referendo, ya que, como es habitual en los procesos electorales de Ecuador, la población penitenciaria vota de manera anticipada. Yo no sabía que los presos también votaban, parce. Sí, claro. No sabía. De las mismas cárceles, 3 días antes de que lo haga de manera general el resto del país. Esta votación llega en un momento crítico en Ecuador, cuya producción eléctrica se ha visto desbordada por la demanda, lo que ha causado apagones de varias horas en diversas localidades. Además de una fuerte sequía que afecta a la generación hidroeléctrica, el país ha perdido el suministro que le llegaba de Colombia, que ha suspendido la exportación de corriente a su vecino, según se rumora, en represalia por la incursión a la embajada mexicana. Pues también se dice porque en Colombia de Ecuador sobrepasa todos los récords históricos, dijo la oficina de Noboa. Destaca la precaria situación de los embalses de Masa y Paute en la cordillera de los Andes, cuyo nivel de almacenamiento operativo es del 0% y del 4% respectivamente. Para paliar esta crisis, se decretó la suspensión de la jornada laboral los días jueves 18 y viernes 19 de abril. Noboa culpa a los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas por los apagones y los acusa de ser saboteadores que buscan hacer daño a todos los ecuatorianos. Y aunque no especifica más detalles sobre los supuestos sabotajes, Noboa ya provocó la renuncia de varios funcionarios públicos. Para colmo está la insólita crisis de seguridad. Fiscales, periodistas y policías figuran entre las víctimas de organizaciones criminales. Desde el 8 de enero, Ecuador se encuentra en un nosotros vemos todo desde afuera, pero ¿cómo estará viendo la gente en Ecuador en estos momentos? Complicado. ¿Cómo será eso? Armado interno, declarado por el presidente Noboa contra 22 bandas del crimen organizado, a las que el gobierno pasó a considerar como actores beligerantes no estatales.
Esto luego de violentos motines en cárceles, de la fuga del preso Adolfo Macías, alias Fito, y de la toma de rehenes en un canal de televisión en vivo, que, aunque impresionante, resulta de dudosa credibilidad, e incluso hay noticias que indican que fue un montaje para respaldar las acciones de Noboa. Estos grupos de delincuencia organizada están dedicados principalmente al tráfico de estupefacientes, pero también expandieron sus actividades ilícitas hacia otros campos, como la minería ilegal. La ola de violencia llevó a Ecuador hasta el grupo de los países más peligrosos de Latinoamérica, con una tasa de homicidios de 45 por cada 100.000 habitantes. En comparación, México tiene 25 en esta misma escala. Ay, 40. Uy, parce. La crisis de seguridad es el principal argumento del gobierno ecuatoriano para defender las reformas propuestas en el referendo, aun cuando la forma en la que se está abordando este problema no está funcionando, ya que la violencia repuntó en lugar de disminuirse, exactamente igual a como pasó en México con la fallida estrategia de seguridad de Felipe Calderón, iniciada en 2006. También se suma la crisis política ecuatoriana. El caso ideal para Noboa es que todo el mundo vote masivamente sí en el referendo del domingo, pues en caso de perder, la oposición a su gobierno podría buscar llevarlo a juicio político por su actuación en la Embajada de México en Quito. Y perdió, ¿no? Como que perdió. Creo que sí. Por un lado, el movimiento Revolución Ciudadana, en la voz de su secretario ejecutivo, Andrés Arauz, manifestó la decisión de llevar a juicio político al presidente Daniel Noboa. Señaló que existen las causales para ello, están contempladas en la Constitución y podrían llevar a su destitución, para lo cual se necesitan las 2/3 partes de los votos de la Asamblea, más de 90 de los 137 legisladores. Se le puede juzgar también por violar el artículo 353 del Código Integral Penal, inciso 3, que, aunque afortunadamente no llegó a las armas, sí provocó una crisis internacional de la que ya no saben cómo salir. El análisis para la sustentación del juicio también tendrá como corresponsables y autores directos a la canciller Gabriela Sommerfeld y a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Palencia es de origen mexicano y se naturalizó ecuatoriana el mismo día de la posesión de Noboa en el cargo, el pasado 23 de noviembre, en un trámite irregular que duró menos de una semana, cuando normalmente conlleva varios meses. En la mesa de discusión donde se abordó el tema del asalto a la embajada mexicana y la regañaron, la podemos apreciar tapándose los oídos. Mientras que Sommerfeld tampoco es ajena a México, ya que hizo su maestría en administración en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en 2018. Las dos ministras podrían ser enjuiciadas en México porque los delitos se cometieron en suelo mexicano dentro de la embajada por sus órdenes. ¿Por sus órdenes? Ay, eso es un buen giro a la historia. Sí, está a esto hay que añadir la crisis. Oiga, ¿eso puede ser una serie? Oiga, eso está bueno. Internacional que provocó Noboa por su incursión a la embajada, donde, supongo, pensó que algunos países le darían su apoyo, llevándose la sorpresa de que toda Latinoamérica respaldó a México, así como los Estados Unidos. Si entendí bien. O sea que dos mexicanas nacionalizadas ecuatorianas fueron las que dieron la orden de ir a meterse a la embajada mexicana en Ecuador. Por sus cargos, entiendo yo. ¿Sí? Canadá, la Unión Europea, Rusia, la ONU, la Organización de Estados Americanos y la CELAC. Ya son varias las naciones que deciden romper relaciones diplomáticas con Ecuador por su actuar en la embajada mexicana. El gobierno de Ecuador actuó creyéndose respaldado por Estados Unidos, pero este ya le dio la espalda. Y es que para Washington, México es su mejor socio comercial a nivel mundial y su mejor aliado, además de ser vecino directo. En Estados Unidos hay más de 36 millones de mexicanos y México es el país con más estadounidenses fuera de la Unión, mientras que Ecuador no es tan vital para la economía estadounidense y se ubica a más de 3.000 kilómetros de distancia, por lo que si debe escoger, priorizará a México, indiscutiblemente. Claro, toda la vida. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sugirió que el supuesto sabotaje del sistema eléctrico nacional, así como la polémica a nivel internacional por el asalto policial a la embajada mexicana en Quito, estarían relacionados con la consulta popular y referéndum del próximo domingo. Él dijo, y cito: "Esta última semana nos han dado palo y palo y palo, sin parar.
Han querido fregarnos con sabotaje en el área eléctrica. Han querido fregarnos con campaña sucia. Han tratado, inclusive con presión internacional, de sancionarnos a nosotros como país soberano, como país democrático, porque están nerviosos. Pero personalmente creo que el nervioso es él, y no es una campaña sucia lo que padece, sino consecuencias que ocurren cuando se actúa con estupidez, haciéndose pasar como un hombre duro. Verdad. Por lo pronto, la Corte Internacional de Justicia anunció que celebrará audiencias públicas los próximos 30 de abril y 1 de mayo para revisar la denuncia interpuesta por México contra Ecuador tras el allanamiento de su embajada en Quito a principios de este mes. Pues para este problema se busca que ningún otro país repita las acciones de Ecuador, imponiéndole sanciones ejemplares y de la expulsión temporal de Ecuador de la ONU hasta que el país sudamericano se disculpe. Pero será La Haya quien determine las sanciones para Ecuador, que está por empeorar todavía más su panorama. ¿Qué piensas al respecto? Después de todo este caos, ¿seguirá Daniel Noboa autopercibiéndose como un nuevo y exitoso Bukele? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides. Bueno, machitos, muy interesante este video, muy buena la manera que nos relata este youtuber. No sabíamos lo de esos 12 funcionarios de alto cargo en Ecuador que son nacionalizados ecuatorianos, especialmente creo que era la canciller, lo cual denota una traición a la patria impresionante, hermano. Sí. Y pues la verdad, o sea, son muchas cosas, es que es como un dominó, ¿no? Entonces el man hizo una cosa y eso pum, ha traído toda. Miren, no pasa nada. Miren, a AMLO, cómo le han hecho sabotajes, lo han calumniado y el gobierno está bien, pero en el caso de Ecuador las cosas están mal, entonces porque es mal gobernante, no sabe ya, y eso que hizo con Ecuador con México fue una total estupidez que le ha costado más crisis. Creo que el man lo hubiera podido manejar mejor si no tuviera toda esta crisis internacional, pero como a todo lo que ya le estaba pasando le está manejando la crisis internacional, pues ahí sí la verdad es que se vuelve algo casi inmanejable, machitos. Entonces pues la verdad me parece muy interesante este video, machitos, y pues seguimos pendientes de todo esto que está pasando entre México y Ecuador. Oiga, ¿y qué le habrán ofrecido a esas dos señoras para haber hecho eso? A poder, parce. ¿Qué les habrán ofrecido, parce, para haber tomado esas decisiones a lo bien? Ajá. Qué triste, a lo bien una mexicana haciendo eso, qué triste. Sí, me gustaría ver y saber más sobre eso. La verdad. ¿Sí? Pero bueno, machitos. Entonces, pues, estén muy pendientes de nuestros videos. En estos vamos a estar unos días quizás grabando así. De pronto no vaya a estar Nicolás porque lo operaron. Lo operaron del apendicitis y apenas lo operaron ayer o hoy. ¿Se puede decir que hoy? Sí. Y pues la verdad, pues eso toma su tiempo de recuperación, que esperemos que esté bien. Entonces, machitos, muchas gracias por seguirnos y no siendo más, como siempre decimos, gracias totales. Si no se suscriben a Soy Machito, ¡no se los perdonaré! A los machitos se respetan.